Narrador. VO. La historia de la carne tiene una ley: nacer, vivir, morir. Pero 2 veces, solo 2, la ley fue rota. El primero fue Enoc, no conoció la muerte, pues caminó junto a Dios, y fue arrebatado en un susurro de luz. El segundo fue Elías, ascendido en el estruendo de un carro de fuego, un desafío ardiente contra la gravedad y el olvido. No fueron finales, sino interrupciones. 2 almas reclamadas antes de tiempo para un propósito que la eternidad aún no ha revelado. EXT. Paisaje bíblico primitivo. Día. Un hombre Enoc, de rostro sereno, camina por una colina árida, no mira atrás. Una luz antinatural, pura y sin fuente, lo envuelve por completo. Su silueta se disuelve, no hay sonido, solo una abrumadora sensación de paz y poder. EX. Desierto de Judea. Día. Un torbellino de fuego desciende del cielo. Un carro de fuego, tirado por caballos de llama viva, se detiene a centímetros del suelo. Elías, con el rostro marcado por el asombro y el terror sagrado, es elevado hacia él. El carro asciende con la furia de un cometa, rasgando el azul del cielo. Narrador VO. Pero no fueron milagros aislados, fueron las 2 primeras campanadas. El anuncio de una profecía sellada en el silencio. La existencia de un tercer hombre. Un alma cuyo destino no es la tumba, sino ser la pieza final de un pacto que sostiene el frágil equilibrio entre la luz y la oscuridad. INT. Biblioteca Nacional, Sala de Lectura, Noche. El silencio es una entidad física. Un océano de quietud que llena la gigantesca sala de lectura, ahora vacía. Las lámparas de bronce proyectan charcos de luz dorada sobre las mesas de madera noble. El único habitante es Elian, 40 y tantos, un hombre de gestos medidos y ojos que parecen contener una vieja melancolía. Con una delicadeza casi quirúrgica, repara la encuadernación de un manuscrito medieval. Sus manos se mueven con la certeza de quien conoce su oficio, un refugio contra el ruido del mundo exterior. Pero esta noche, el silencio es diferente, es pesado. Expectante. Elian se detiene. Levanta la vista, recorriendo con ella las hileras de estanterías que se pierden en la penumbra del techo altísimo. Siente un escalofrío, una corriente de aire helado que no tiene origen. La sensación inequívoca de ser observado. Su respiración se vuelve superficial. Escucha. Solo el latido de su propio corazón retumba en sus oídos. Narrador, VO. Su arrebato no es una recompensa, es un sacrificio. El mecanismo que impedirá que las puertas del abismo se abran. Y hay quienes han descifrado las señales. Una conspiración de sombras que ha cazado a través de los siglos, buscando no venerar al elegido, sino aniquilarlo. Saben que si el tercer hombre no asciende, el pacto se romperá, y el mundo caerá. EXT. Calle frente a la biblioteca, noche. Un coche oscuro, con los cristales tintados, está aparcado al otro lado de la calle. Sin luces. Indistinguible de la noche. Dentro, una figura observa la ventana iluminada donde Elian trabaja. No se mueve, solo espera. INT. Biblioteca Nacional, Sala de Lectura, Noche. Elian sacude la cabeza, atribuyendo la sensación al cansancio. Recoge sus herramientas con metódica lentitud, preparándose para marcharse. Al cerrar la tapa de su maletín, algo capta su atención. Sobre la superficie de roble pulido, junto a sus cosas, descansa un objeto que no estaba allí antes. Es una moneda de plata, ennegrecida por el tiempo. No es una moneda corriente. En su centro hay grabado un símbolo extraño, un círculo roto por una línea vertical, atravesado por 3 puntos. Con el ceño fruncido, la recoge. El metal está anormalmente frío, un frío que parece trepar por sus dedos, por su brazo, hasta instalarse en su pecho. En el instante en que sus huellas dactilares tocan por completo la superficie de la moneda, las luces de la sala parpadean violentamente 1, 2 veces. Y se apagan. La oscuridad es total, absoluta. Elian queda paralizado, con la moneda helada en la palma de su mano. El silencio ya no es pesado, es depredador. Y entonces, desde el otro extremo de la inmensa sala, llega un sonido, nítido, deliberado. El eco de una única pisada sobre el mármol. Elian contiene la respiración, no está solo. Narrador. VO. El miedo no es la ausencia de fe, sino su crisol.
Es el primer aliento de una verdad demasiado grande para ser contenida en un alma. Para Elian, la oscuridad no trajo el miedo a lo desconocido, sino la certeza aterradora de que lo que acechaba en ella, le conocía a él. INT. Biblioteca Nacional, Sala de Lectura, noche. El corazón de Elian martillea contra sus costillas, un tambor de pánico en el silencio absoluto. La moneda de plata, ahora un trozo de hielo en su mano, cae al suelo con un tintineo agudo que se propaga como una onda por la inmensidad de la sala. Usa ese sonido como ancla, como una distracción. Se agacha, moviéndose a ciegas con las manos extendidas. Sus dedos rozan la madera fría de una mesa, luego el lomo de cuero de un libro. Se orienta por el tacto, por la memoria de un espacio que era su refugio, y ahora es una trampa. Cada crujido del parqué bajo sus pies es una traición. Su objetivo es la gran puerta de roble, a un océano de oscuridad de distancia. Una voz resuena desde la penumbra, sin prisa, sin emoción. Una voz antigua, pulida como una piedra de río. Boza, OS. No encontrarás el camino en la oscuridad, Elian. Llevas toda tu vida huyendo de ella. Elian se congela, el sudor perla su frente. La voz no grita, no amenaza. Simplemente, afirma. Sabe su nombre. La respiración se le atasca en la garganta. Se obliga a moverse de nuevo, más rápido, tropezando torpemente entre las sillas. Narrador, VO. Hay destinos que no se eligen. Son sentencias grabadas en la sangre antes del nacimiento. Un hombre puede construir murallas de rutina y silencio a su alrededor. Pero no puede cambiar la naturaleza del alma que le fue entregada. Llega a una de las altas estanterías, usándola como cobertura. Se pega a la madera, intentando silenciar su propia respiración agitada. Escucha. El silencio ha vuelto, pero ahora es diferente. Ahora está poblado por una presencia. Los pasos se reanudan, lentos, metódicos, no son los pasos de alguien que busca. Son los de alguien que se acerca a un destino ya fijado. El sonido se mueve por el pasillo central, cada eco una vuelta más de tuerca en los nervios de Elian. Ve una silueta recortada contra el tenue resplandor de la luna que se filtra por un ventanal altísimo. Un hombre, inmóvil, de espaldas a él. Le está dando la oportunidad de correr, una prueba, o una burla. Elian no lo duda. Se lanza en la dirección opuesta, hacia una pequeña puerta de servicio al fondo de la sala, su única esperanza. Corre agachado, el aire quemándole los pulmones. Está a solo unos metros cuando la figura aparece frente a él, como si se hubiera desplazado sin moverse. El hombre, Silas, de rostro impasible y ojos que parecen no reflejar la luz, levanta una mano. No para atacar, sino para mostrarle la palma. En ella, descansa una moneda de plata idéntica a la que Elian acaba de soltar. Silas. Esto no es una reliquia, es un marcador. Una señal para nosotros, y para él. La pieza final debe ser retirada del tablero. Elian retrocede, con la mente en blanco por el terror. No entiende las palabras, pero comprende el significado. No es un ladrón, no es un demente, es algo mucho peor. Elian. Un susurro ronco. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Silas da un paso adelante. La luz de la luna ilumina su rostro, carente de edad. Silas. Somos los guardianes del pacto roto, y no queremos nada de ti. Queremos impedir que te conviertas en lo que estás destinado a ser. Tu ascensión no es una salvación. Es un gatillo. Y nuestro deber es evitar que sea apretado. Silas se mueve con una velocidad inhumana. Agarra a Elian por el brazo. La fuerza es abrumadora, como si la mano estuviera hecha de acero. Elian forcejea, pero es inútil. El pánico le da una fuerza desesperada. Empuja con todo su cuerpo, intentando liberarse. Silas ni se inmuta. Silas. Tu lucha es contra la creación misma. Acéptalo. Tu sacrificio ahorrará un sufrimiento incalculable. En ese instante Elian ve en la muñeca de Silas, donde la manga de su abrigo se retira, un tatuaje. El mismo símbolo de la moneda. Un círculo roto, atravesado por 3 puntos. Siente un vértigo helado. Esto no es un hombre, es parte de algo inmenso, antiguo y organizado. Una conspiración tejida en la urdimbre de la historia.
La comprensión lo golpea con la fuerza de un mazazo. No vienen a adorarlo, vienen a matarlo. Con un grito que es más animal que humano, Elian se revuelve y muerde la mano de Silas. El hombre suelta un gruñido de sorpresa, aflojando su agarre solo un instante. Es todo lo que Elian necesita. Se lanza hacia un pesado archivador de fichas catalográficas, de madera maciza y latón. Lo empuja con el peso de toda su desesperación. El mueble se tambalea, vacila un segundo que parece una eternidad y se desploma con un estruendo cataclísmico. Fichas, cajones y polvo explotan en la oscuridad. El caos es su única arma. Sin mirar atrás corre hacia el ventanal más cercano. Coge una silla de roble y, con las últimas fuerzas que le quedan, la estrella contra el cristal. El vidrio se hace añicos, lloviendo fragmentos sobre el alféizar. Un viento frío y sucio de la ciudad nocturna invade la biblioteca. Elian salta, cae con dureza en el callejón de abajo, sintiendo un dolor agudo en el tobillo. Se pone en pie, cojeando, y echa a correr sin rumbo por las calles desiertas. No se atreve a mirar atrás, pero siente la mirada de Silas sobre él, una quemadura helada en su nuca. Su santuario ha sido profanado, su anonimato, destruido. Su vida, tal y como la conocía, ha terminado en el eco de un cristal roto. Ahora solo es un hombre que corre en la noche, perseguido por una profecía que es a la vez su condena y su única, y terrible, identidad. EXT. Callejones del casco antiguo, noche. Elian corre. El asfalto mojado refleja las luces de neón moribundas, convirtiendo la ciudad en un borrón de colores enfermos. Cada paso es una agonía. Un martillazo en su tobillo herido. El aire helado le desgarra los pulmones. No mira atrás. No se atreve. El silencio de la biblioteca ha sido reemplazado por el jadeo de su propia respiración y el golpeteo desacompasado de su corazón. Un zumbido grave crece a sus espaldas. Se convierte en el rugido de un motor. El coche oscuro aparece al final de la calle, una bestia de acero y sombras. Sus faros barren el callejón, atrapando a Elian en dos conos de luz blanca y cegadora. Por un instante, queda paralizado, una polilla clavada por un alfiler de luz. El coche acelera. Elian se lanza a un pasadizo tan estrecho, que sus hombros rozan los ladrillos húmedos a ambos lados. Oye el chirrido de los neumáticos cuando el coche frena bruscamente, incapaz de seguirle. Es una victoria minúscula, un segundo ganado al borde del abismo. Narrador. VO. Cuando el santuario se convierte en jaula, el mundo entero se vuelve un laberinto sin salida. Cada sombra es un cazador, cada eco, una sentencia. La presa no corre para escapar, sino para aplazar lo inevitable. EXT. Boca de metro. Noche. Sale del laberinto de callejones y ve las escaleras que descienden a las entrañas de la ciudad. El metro, una falsa promesa de anonimato. Se precipita escaleras abajo, saltando los últimos peldaños. El dolor en su tobillo es ahora un fuego blanco. Llega al andén, justo cuando las puertas de un tren están a punto de cerrarse. Se cuela en el último segundo. Las puertas se cierran tras él, con un silbido neumático, sellando el mundo exterior. INT. Vagón de metro. Noche. Dentro, el vagón está casi vacío. Un puñado de viajeros nocturnos, con los rostros hundidos en el cansancio, o en la luz azul de sus teléfonos. Nadie le presta atención. Elian se desploma en un asiento, luchando por controlar su respiración. El traqueteo rítmico del tren es un bálsamo. Se mira en el oscuro cristal de la ventanilla. Ve el rostro de un extraño, pálido, sudoroso, con los ojos desorbitados por el terror. Por un instante, se siente a salvo. Un fantasma entre fantasmas, mecido por el movimiento del tren. Una burbuja de normalidad, en medio de la locura. El tren reduce la velocidad al acercarse a la siguiente estación. Las luces del andén parpadean y se deslizan por la ventanilla. Y entonces los ve. En el andén, de pie, perfectamente inmóviles, hay dos hombres. Visten abrigos oscuros idénticos al de Silas. No miran a los pasajeros que bajan. Sus ojos están fijos en su vagón, en él. El alivio se evapora, reemplazado por un frío que le recorre la espina dorsal. No ha sido una persecución. Ha sido un pastoreo. Lo han guiado hasta aquí, la red es inmensa. No hay escapatoria.
El pitido que anuncia el cierre de puertas suena como una sirena de alarma en su cabeza. Tiene que salir, ahora. Empuja a una mujer que se interpone en su camino, ignorando su protesta. Se lanza contra las puertas del lado opuesto del andén, justo cuando empiezan a cerrarse. Logra pasar, sintiendo cómo la goma le pellizaca la espalda. EXT. Plaza desierta. Noche. Sube las escaleras de la estación de 3 en 3, impulsado por pura adrenalina. Emerge a una plaza amplia y vacía, rodeada de edificios ministeriales de piedra. La lluvia ha comenzado a caer, fina y helada. Está a punto de echar a correr de nuevo cuando el coche oscuro entra en la plaza, bloqueando la única salida. Las luces altas lo bañan de nuevo en su resplandor implacable. La puerta del conductor se abre, Silas sale, sin prisa, su silueta se recorta contra los faros. Al mismo tiempo, el motor de otro coche ruge a su espalda, otro vehículo idéntico, le cierra el paso por detrás. Está atrapado. El centro de un círculo de depredadores. Elian se detiene, exhausto. La fuerza lo abandona de golpe. El dolor del tobillo se vuelve insoportable, y cae de rodillas sobre el pavimento mojado. Levanta la vista al cielo nocturno, un lienzo negro y sin estrellas. La lluvia se mezcla con el sudor en su cara. Elian. Un susurro roto al cielo. ¿Por qué yo? ¿Dónde estás? Me has abandonado. Narrador, PvO. En el abismo de la soledad, cuando el aliento es lo único que queda, el alma grita la pregunta más antigua. ¿Hay alguien escuchando en el silencio? ¿O es la fe la última y más cruel de las esperanzas? Silas se acerca a él. Sus pasos son lo único que se oye, además de la lluvia. Se detiene a unos metros de Elian, que sigue arrodillado, vencido. Silas. Es la hora, Elian. Tu miedo es comprensible pero irrelevante. El sufrimiento de miles por la vida de uno. Es un intercambio justo. Silas levanta una mano. En ella un objeto metálico y delgado, un estilete que brilla débilmente bajo la luz de los faros. Los otros hombres bajan de los coches, formando un círculo a su alrededor, cerrando cualquier posibilidad, por remota que fuera. Elian cierra los ojos. No hay lucha en él, solo una resignación helada. Este es el final, una muerte anónima en una plaza vacía. Silas da el último paso. La punta del estilete apunta directamente a su corazón. En el instante preciso en que va a asestar el golpe, un zumbido eléctrico, bajo y profundo, llena el aire. Todas las luces de la plaza, los faros de los coches, las farolas, las ventanas de los edificios, parpadean al unísono y se apagan. La oscuridad es total, más profunda que en la biblioteca, una oscuridad sólida, acompañada de un silencio absoluto, incluso el sonido de la lluvia cesa. El mundo se ha quedado sin aliento. El silencio es un objeto sólido, una presión en los oídos, la oscuridad, una tinta que ha ahogado el mundo. Por un instante nadie se mueve. El depredador y la presa, congelados en un lienzo en blanco. Silas es el primero en reaccionar. Su confianza, forjada a lo largo de siglos, se resquebraja. Da un paso a ciegas, con el estilete aún extendido, una aguja inútil en un vacío infinito. Silas. Una voz tensa, despojada de su calma. Encended las luces, ahora. Nadie responde, solo el eco ahogado de su propia voz. Se oye el sonido de otros hombres tropezando en la oscuridad, susurros confusos cargados de un pánico incipiente. La red de cazadores, tan precisa y letal, se ha deshecho en un instante. Y entonces desde el cielo invisible desciende. No es un rayo. No es un relámpago. Es una columna de luz líquida, pura, que cae sin velocidad, como si se derramara desde una fuente celestial. No aterriza sobre Elian sino que lo envuelve. No es una luz que ilumine la plaza, es una luz que borra la oscuridad en un círculo perfecto a su alrededor. Dentro de esa cúpula de luminiscencia blanca todo cambia. Las gotas de lluvia que caían sobre Elian se detienen a centímetros de su piel, suspendidas en el aire como diamantes. Luego, lentamente comienzan a ascender, desafiando la gravedad, regresando al cielo del que vinieron. Silas y sus hombres retroceden instintivamente, protegiéndose los ojos. La luz no quema, pero es insoportable de contemplar. Es una pureza, que sus naturalezas sombrías no pueden tolerar,
uno a uno. Caen de rodillas, no por reverencia, sino aplastados por un poder que ni siquiera sabían que existía. Sus rostros se contraen en máscaras de terror absoluto. Narrador, V.O. No existe oscuridad que pueda resistir a la fuente de toda luz. No es un rescate, es una reclamación. El arquitecto del pacto, recordando a sus guardianes olvidados que hay leyes por encima de las suyas. Y que la pieza final del tablero le pertenece solo a él. Elian, en el epicentro de la maravilla, levanta la cabeza. El miedo se ha ido, reemplazado por un asombro tan profundo que es casi doloroso. La luz no le ciega. Siente su calor, no en la piel, sino en el alma. Levanta una mano temblorosa y la ve, no como carne y hueso, sino como un contorno translúcido, a través del cual fluye la luz primordial. Silas, arrodillado en el borde del círculo luminoso, levanta la vista. Su rostro por primera vez muestra algo más que fría determinación, un pánico existencial. Ve a Elian, no como un hombre, sino como un portal, un nexo viviente entre este mundo y el siguiente. Silas. Un grito desgarrado, una súplica a la nada. No, el pacto se romperá. Nos condenarás a todos. La luz pulsa una vez, con una intensidad cegadora. Un sonido llena la plaza, pero no es un sonido que se oiga con los oídos. Es una vibración que resuena en el pecho, en los huesos, en el mismo tejido de la realidad. Una única nota, sostenida, que es a la vez un canto y una advertencia. Los hombres de Silas gritan, llevándose las manos a la cabeza mientras la vibración los sacude. Sus formas parecen parpadear, volverse inestables. Silas aguanta, con los dientes apretados, su cuerpo temblando violentamente. Su estilete cae de su mano y se disuelve en polvo antes de tocar el suelo. La columna de luz comienza a contraerse, a retirarse hacia el cielo con la misma lentitud majestuosa con la que descendió. A medida que se va, la oscuridad retrocede. Las luces de la ciudad parpadean y vuelven a la vida. El sonido de la lluvia regresa, golpeando de nuevo el pavimento. Elian está solo. Se pone en pie. El dolor agudo de su tobillo ha desaparecido. Los dos coches oscuros siguen allí, con los motores apagados y las puertas abiertas, pero están vacíos. Silas y sus hombres se han desvanecido. No hay rastro de ellos. Solo el eco de su terror en el aire húmedo de la noche. La plaza está en silencio salvo por la lluvia. Elian levanta la vista hacia el cielo encapotado, el mismo cielo que momentos antes le parecía sordo y vacío. Ahora sabe que no lo está. Nunca lo estuvo. No ha sido salvado para escapar. Ha sido marcado para cumplir un destino. La caza no ha terminado. Solo ha cambiado de naturaleza. Ya no es la presa. Es el mensajero de una intervención que acaba de comenzar. EXT. Plaza desierta. Amanecer. La lluvia ha cesado. El aire es limpio y frío. Elian permanece de pie en el centro de la plaza, el asfalto húmedo reflejando las primeras luces pálidas del alba. No hay rastro de la persecución, ni de los coches, ni de los hombres. Es como si la noche se hubiera tragado la pesadilla, dejando solo el silencio. Levanta la mano, la misma que sostuvo la moneda helada, y la mira bajo la luz naciente. Es solo una mano. Carne y hueso. Pero ya no tiembla. Una calma profunda, una certeza que no necesita palabras, se ha asentado en su alma. No mira al cielo buscando una respuesta, sino con el reconocimiento silencioso de quien ha escuchado una pregunta y ha aceptado su peso. Narrador, MVO. Hay poderes que no se miden por la fuerza con la que golpean, sino por la luz que proyectan. Las sombras no fueron destruidas esa noche, fueron expuestas. Obligadas a retroceder a las grietas de la historia de las que surgieron, para esperar. Porque el equilibrio no es una victoria permanente, sino una vigilia eterna. Elian se da la vuelta, dejando atrás el corazón de la ciudad dormida, comienza a caminar. Ya no corre, no cojea, cada paso es deliberado, firme, no es el gesto de un hombre que huye, sino el de alguien que por fin ha encontrado su dirección. EXT. Carretera rural. Amanecer. El sol rompe el horizonte, tiñendo las nubes de un rojo intenso. Elian camina por el borde de una carretera solitaria que se pierde en el campo. Ha dejado atrás los neones y el acero, adentrándose en un paisaje más antiguo, más elemental.
El mundo que le rodea parece nuevo, vibrante, como si lo viera por primera vez. Narrador. VO. La prueba no fue diseñada para demostrar el poder de Dios, sino para forjar la fe de un hombre. El miedo no fue un obstáculo, sino el yunque sobre el que se templó su propósito. Porque el destino no es una carga que se nos impone, sino una invitación a convertirnos en aquello para lo que fuimos creados, incluso cuando el precio es todo lo que somos. El tercer arrebato no será una huida del mundo, sino el acto final que lo proteja. La cámara se eleva lentamente, alejándose de Elian. Su figura se hace más pequeña, un punto solitario avanzando hacia un horizonte inmenso y bañado por la promesa del nuevo día. No mira atrás. Su rostro está vuelto hacia la luz. Narrador. VO. El terror en la oscuridad fue real, el pánico en el alma fue innegable. Pero la fe, elegida en el último aliento, fue más grande. Y en el silencio de tu propio corazón, la pregunta permanece: ¿cuál es el gigante que te asedia en tu noche? ¿Y qué harás cuando la luz te llame a ponerte en pie?